Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más raras de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Envidia, todo el mundo, todos los mercados, todos estábamos a la espera de Envidia, ¿cierto? Cierto, Charlie, cierto. Una de las dos mayores inquietudes de la semana eran precisamente los resultados trimestrales de Nvidia, que reportó, como lo dices, el miércoles después del cierre de los mercados. Hay que aclararle a nuestros amigos, Charlie, si me permites, que las empresas de Estados Unidos no siguen el curso típico del calendario que se aplica de efectos fiscales en todo el mundo o en casi todo el mundo. El segundo trimestre fiscal para Nvidia fue de mayo a julio, así que estos resultados son al corte de julio. Y bueno, pues los números superaron ligeramente las expectativas de los analistas, digamos que fueron buenos. No obstante, el precio de la acción cayó 3% en la sección expendida de ese día, la denominada After Hours, debido a que los ingresos por centros de datos de los que la empresa depende en más del 50% fueron ligeramente abajo de las expectativas o de las estimaciones de los analistas por segundo periodo consecutivo. No obstante, Nvidia afirmó que el crecimiento de las ventas se va a mantener por encima del 50% en el siguiente trimestre, lo que indica o sugiere que la demanda de infraestructura de inteligencia artificial no muestra todavía signos de disminución. Las ganancias por acción fueron de $1.05 sobre ingresos de $46.700 millones, un tanto arriba de los $1.01 de ganancia por acción e ingresos de $46.200 millones que esperaba el mercado, y arriba de los 67 centavos de dólar por acción que la empresa había reportado en el mismo periodo de hace un año, Charlie. Esta ganancia general de $46.700 millones resultó arriba de los $46.060 millones que habían sido estimados por el mercado y es 56% superior a los $30.040 millones del año pasado. Los ingresos interanuales, en efecto, han superado el 50% durante 9 trimestres consecutivos, más de 2 años, cuando el auge de la inteligencia artificial comenzó a reflejarse en los estados financieros. Sin embargo, las cifras reportadas, Charlie, significaron el periodo de menor crecimiento de Nvidia en todo ese lapso de 2 años. Así que la utilidad por acción y el crecimiento de los ingresos se han moderado en los últimos trimestres tras los enormes picos que la empresa había experimentado desde hace 2 años cuando empezó el auge de la inteligencia artificial. En suma, podemos decirle a nuestros amigos que los números de Nvidia fueron buenos, pero ya no con la espectacularidad que se había observado de 1 año y medio a la fecha, Charlie, cuando comenzamos a reportar que Nvidia estaba haciendo una locura. Ya se ve en la gráfica de la evolución de ingresos un descenso considerable en el ritmo de utilidad. Sigue ganando, pero insisto, ya sin esa subida espectacular de los primeros trimestres, Charlie. No fue un mal resultado, pero todo mundo quería más, ¿no? Creo que esa es la conclusión. Justamente, esa es la conclusión, Charlie. Todo mundo quería y esperaba más. Por eso la acción
Memes lo ha resentido, Charlie. Ahora, Nvidia espera que los ingresos en este trimestre, perdón, en el que está corriendo, sea de 54 mil billones de dólares, un más o menos 2% arriba de lo que prevén los analistas, que son 53.100 millones de dólares. La directora financiera Colette Kress declaró que prevén una inversión en infraestructura de inteligencia artificial de entre 3 y 4 billones de dólares. Trillions en la nomenclatura de ellos, de aquí hacia el fin de la década. Además, Nvidia aprobó acciones por 60 mil millones de dólares adicionales. Es una gran cantidad que podría servir para contener la caída del precio de la acción si llegara a darse hasta cierto grado. El director ejecutivo o CEO, como pomposamente se le dice, Jensen Huang, afirmó que la producción de sus chips Blackwell de próxima generación está creciendo a toda velocidad y que la demanda es extraordinaria. Dijo que la carrera de la inteligencia artificial ha comenzado y Blackwell es la plataforma central, principal. Aquí entra en juego el presidente Trump, Charlie y amigos, que recordarán todos que el presidente había prohibido la venta de chips a China allá en abril y en mayo levantó la prohibición, entre mayo y junio levantó la prohibición para después imponer tasa del 15%. Trump anunció también que impondrá un arancel de 100% a los envíos de semiconductores que se hagan hacia los Estados Unidos. No obstante, esa tarifa, ese arancel, podría evitarse si la empresa y otras empresas hacen ciertos compromisos de inversión, Char. Ok, entonces ese bajo arancel está sujeto a que le metan más lana, ¿no? A que inviertan en Estados Unidos. Así es, Charlie. Así es. El mercado ha, digamos, castigado o empezado a castigar a Nvidia, Charlie. No obstante, dado las inversiones que planea, cómo podría evitar los aranceles de Trump y qué es lo que el CEO espera y cree que van a hacer para que la empresa siga en primera línea de producción, Charlie. Y decía yo que la acción de Nvidia ha subido un 35% en dólares en el año y 100% desde aquel mínimo al que cayó en abril luego del día de la liberación. Pero la verdad es que ya desde hace 3 semanas y que alrededor de $183, Charlie, amigos, ha tenido un comportamiento errático, diría que sin dirección o a la búsqueda de una nueva dirección. Ayer llegó a perder 2.9% a $176, aunque la caída fue moderándose y al cierre terminó con alrededor de 1% de pérdida. Hoy, antes de conectarnos, ya perdía otro 3.7% adicional, alrededor de $174. Son ya casi $9 de caída desde su máximo, Charlie. En pesos mexicanos, porque la acción está inscrita aquí en el mercado internacional de la Bolsa Mexicana de Valores, al cual pueden acceder nuestros amigos. En pesos mexicanos, y ya considerando estas recaídas, la acción ha producido solo 15% en lo que va del año, de enero a la fecha, y 77% en pesos desde aquel mínimo de abril. Ahora, desde el punto de vista técnico, sí, debo señalar, Charlie, que la acción ya muestra un agotamiento notorio de la tendencia luego de la larguísima etapa alcista que comenzó en enero de 2023 en $15. La subida comenzó en $15 y estamos aún con estas recaídas en
$4, pero decía, bueno, ya esa larga evolución ascendente pudiera estarse agotando, Charlie. En los 2, 3 meses recientes ha entrado y salido 4 veces de la zona de sobrecompra. Una de ellas, una sobrecompra muy nutrida, muy sustanciosa. Y eso ya lo sabemos, es un síntoma de que puede darse una caída mayor. Además, diversos señales y diversos indicadores sugieren, están perfilados ya a una toma de utilidades más grande. La clave, creo, sería dada si la acción recae a tocar y a cruzar por abajo del promedio móvil de 50 días, Charlie. El que está ya muy cerca, habría de caer la acción otro 2%, un 2% adicional para llegar a tocar ese promedio móvil que, como lo sabemos, es decisivo, recurso inmediato que pueda tener la acción, Charlie. Insisto, se observa, se aprecia ya este agotamiento de la tendencia. No significa que vaya a haber una gran caída. Puede significar que la tendencia se esté agotando y que venga un comportamiento horizontal luego de pasar por esta etapa de comportamiento errático. Si al tocar, cuando baje el promedio móvil de 50 días, se queda ahí, significaría que viene un periodo de consolidación. En cualquier caso, la acción también está expuesta a lo que se conoce como el riesgo sistémico, lo que pasa en todo el mercado. Y como sabemos, durante todo agosto los mercados no han estado ascendentes, han estado también en esa búsqueda de dirección. No tan erráticos como Nvidia, pero sí con ciertos sub y bajas que no dan claridad al comportamiento inmediato, Charlie. El riesgo sistémico o sistemático, amigos, pues es el riesgo de mercado. Es aquel que no se puede reducir ni con la diversificación. Siempre nos va a quedar ese pequeño remanente de riesgo y es al que hace referencia Arthur. Inflación y PIB. Sí, Charlie. Sí, la primera revisión del PIB de Estados Unidos al segundo trimestre muestra que la economía creció 3.3% anual, arriba del 3.1% previo y del 3% que esperaba el consenso de los analistas. Se trata de la cifra trimestral del crecimiento trimestral más elevado desde el tercer trimestre de 2023, cuando el crecimiento fue de 4.4% anual. Buen dato este, sin duda, Charlie. Buen dato del PIB que, sin embargo, no alcanzó a mover pleno la aguja de los mercados, no alcanzó a inclinarla a lo positivo por esta especie de agotamiento que decimos. Lo que no fue tan bueno, Charlie, es la inflación medida por el indicador PCE, el que sigue la Reserva Federal para tomar decisiones. Se dio a conocer esta mañana, antes del inicio de los mercados, que la inflación anual, la inflación PCE a julio, fue de 2.6%, igual a la de junio. La mensual de 0.02%, menor al 0.3% de julio. Dije 0.02, 0.2 cutsino, menor al 0.3 de julio. Lo que no le gustó a Wall Street, Charlie y amigos, fue la PCE subyacente de 3.10% anual, arriba del 0.9% de junio y del 2.8% observado en 3 meses consecutivos, marzo, abril y mayo. Con este salto, la subyacente ha rebotado a los niveles de febrero. Por cierto, Charlie, que estas cifras anuales de PCE subyacente fueron idénticas a las que arrojó la medición del índice de precios al consumidor o CPI
por sus siglas en inglés, que es la medida tradicional. La inflación subyacente PCE del mes fue de 0.3%, arriba del 0.2% de junio y del 0.1% de mayo. En esto sí hay diferencias respecto de la lectura del IPC general o tradicional, del IPC subyacente en este caso, que fue de 0.2%, abajo del 0.3% de junio. Charre. La preocupación evidentemente se da por el repunte de la inflación subyacente, la que, como sabemos, excluye los precios volátiles, de alimentos y de energía, y cuyo rebote podría estarse debiendo a los aranceles. Vista desde arriba, Charlie, podemos decir que las cifras de inflación, tanto la inflación medida por el indicador PT, IPC o CPI general, y esta lectura de la inflación PCE, están ya en los niveles observados en aquellos últimos meses del gobierno del presidente Joe Biden, que eran niveles que criticaba mucho el que es ahora el presidente, Donald Trump. Así que se agotó rápidamente aquel pequeño periodo de baja que con tanto entusiasmo proclamó Trump, y estamos ya en los niveles de inflación Biden. Bueno, la duda, la incertidumbre ha renacido hoy en Wall Street, una semana después de aquel día en que se diera el alza por el optimismo que surgió luego de las declaraciones del Chair Powell en Jackson Hole. Ahora tenemos una especie de pesimismo, los índices caen y la incertidumbre, decía, renace respecto de lo que pueda hacer la Reserva Federal en su reunión de septiembre. ¿Recortará? ¿No reportará luego de esta lectura de inflación medida por el PCE? Creo que la respuesta podría darse, Charlie, en la siguiente semana, cuando se van a revelar datos de empleo y desempleo. Y dile a los amigos quién es Lisa Cook. Lisa Cook, Charlie, ha cobrado una importancia mediática tremenda. Es gobernadora de la Reserva Federal, demócrata, una de las tres gobernadoras demócratas, es decir, del Partido Demócrata, nominada en su momento por Joe Biden en 2022. Lisa Cook saltó esta semana a los primeros planos mediáticos por el despido que fue objeto por el presidente Donald Trump, que sigue su cruzada en contra de la Reserva Federal. No quiso dar el paso Trump de despedir al Chair Powell y optó por despedir a esta gobernadora Lisa Cook con el argumento de que había hecho manejos indebidos en préstamos hipotecarios. Trump, en una carta con la que intentó justificar el despido, dijo que se basaba en la mala praxis hipotecaria en la que había incurrido Lisa Cook. La gobernadora reaccionó y demandó el jueves, es decir, presentó una demanda en contra del presidente Donald Trump, en contra de la Reserva Federal y en contra del propio Chair Powell, alegando que la decisión de Trump de despedir violó su autoridad ejecutiva y le privó ilegalmente de su derecho al debido proceso para responder a las acusaciones de que cometió fraude hipotecario. Hoy, esta mañana, se celebró en el Distrito de Columbia una sesión con la juez federal que concluyó la audiencia sin pronunciarse sobre la solicitud de la gobernadora de que una orden temporal pueda impedir que siga en el cargo o pueda ser destituida. La juez no indicó su postura y el caso seguirá abierto, Charlie. Hay que decirle a nuestros amigos, si me permites también,
que la Reserva Federal se estructura con 3 entidades clave para entender el papel de esta gobernadora y saber qué hace el Chair Powell y cómo está todo el entorno. Ya. Decía ahí, pues son 3 entidades clave de la estructura de la Reserva Federal. La Junta o Consejo de Gobernadores, lo que en inglés se conoce como Board, que se compone por 7 miembros, entre ellos el presidente, Chairman en inglés, o simplemente Chair, como coloquialmente lo decimos, y además un vicepresidente. Luego están, entre esta junta o consejo de gobernadores está, por supuesto, Lisa Cook, forma parte de estos 7 miembros. Luego están los 12 presidentes regionales del sistema federal, los 12 presidentes de los que también se llaman Banco de la Reserva Federal, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Banco de la Reserva Federal de Kansas City, etc. Y luego los 12 miembros integrantes del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que son los que se reúnen 8 veces por año para tomar decisiones de política monetaria. Lisa Cook forma parte también de este comité que toma las decisiones, Charlie. Así que, dada esta estructura, vemos que el presidente Trump ha arremetido contra un gobernador miembro de la Junta de Gobernadores, miembro del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, porque claramente pues, no pudo o no se decidió ir contra el Chair Powell y apunta su batería a esta gobernadora y a quien siga, Charles. Sí, a quien siga. Se le ponga enfrente. Así es que, por cierto, está vacante una posición en la Junta de Gobernadores, Charlie, porque hará cosa de un mes más o menos renunció por anticipado una gobernadora. O sea que para efectos prácticos, esta es la segunda gobernadora o el segundo gobernador. Dale. Trump intenta destituir o destituye, Charlie. Ya van 2. Ya van 2. Oye, Arthur, ¿y será que con esto se está poniendo una estructura a modo para los años que vienen? Pues es interesante esta pregunta, Charlie, muy, muy interesante. Yo decía que Lisa Cook es demócrata, propuesta por Joe Biden y aceptada obviamente por el Congreso, pero los demás son republicanos, Charlie. En teoría, cuando digo republicanos, es decir, son votantes del Partido Republicano, propuesto por un presidente republicano. Es decir, que aunque tengan una ideología, en este caso partidaria de la derecha de Trump, a fin de cuentas se someten a los criterios, a las condiciones, a los análisis que tiene que determinar el banco, la Reserva Federal, en su calidad de banco central para tomar decisiones. Es difícil que alguien diga, como a mí me propuso Trump, pues yo voy a hacer lo que él me indique. Como en alguna ocasión citábamos aquí también, Charlie, pues para eso la verdad no se requiere ser miembro de la Reserva Federal ni tener estudios, preparación. Si voy a hacer lo que el presidente me indique, Que me diga. pues sí, ya no tiene caso todo mi historial, pues voy a ser un simple títere del presidente, sí, y no se requiere una calificación e ir allá al Congreso a comparecer, a que me pregunten sobre mis conocimientos en materia económica. Es entonces una cuestión delicada. Por eso Wall Street no lo está recibiendo bien. Por eso Wall Street ve con preocupación esta irrupción de Trump en la Reserva Federal, Charlie. Así es, nos preocupa la tan presumida independencia de los bancos centrales, ¿no, Arthur? Creo que ese sería el punto delicado, ¿no?, que comentas.
El punto medular es ese, Charlie, ni más ni menos, lo has dicho espléndidamente, la independencia. Si se van a poner gobernadores a modo, un presidente de la Reserva Federal a modo que haga lo que el presidente de la República diga, pues entonces ya no hay independencia. Incluso en bancos centrales, Charlie, como el de Brasil, que creo que es ya el único caso del mundo que queda, el Banco Central de Brasil no es independiente, forma parte del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente del banco es puesto por el presidente de la República y depende jerárquicamente de él. Ni en ese caso, ni en el caso del Banco Central de Brasil, el presidente del país, Lula en este caso, le dice qué hacer o qué no hacer con las tasas. O sea, dependes de mí, eres, vamos a decirlo en términos jerárquicos, mi subordinado, pero yo no te digo qué hacer. No es un banco central independiente, pero sus decisiones son autónomas, que es diferente, Sus decisiones son tomadas considerando explícitamente lo que ocurre en el ámbito económico, no lo que diga presidente por sus creencias del presidión o sus razones, que podían ser incluso razones válidas, pero aunque fueran válidas, no se inmiscuyen, no deben inmiscuirse para que el Banco Central tome decisiones. Pues ahí está, Arthur, qué cosa tan tremenda estamos viviendo. No cabe duda que Trump cada día saca algo nuevo. Y ya para irnos, Arthur, con este coraje que traemos por el atentado contra la independencia de la Fed. Pues solo decirle a nuestros amigos, Charlie, que la próxima semana estaremos atentos a los datos de empleo, desempleo, que como decía, serán determinantes según su evolución, por supuesto, según su evolución para las decisiones de la reunión de septiembre por parte de la Reserva Federal. Y se viene un día inhábil, ¿no? El primero. Sí, es Día del Trabajo en los Estados Unidos. Día del Trabajo. Sí, Labor Day para ellos lo celebran en esta época. Es interesante porque el Día del Trabajo, que en todo el mundo, en casi todo el mundo, se celebra el 1 de mayo, fue para conmemorar muchos hechos que ocurrieron en contra de obreros o con obreros de Estados Unidos, concretamente en Chicago, Charlie. Y bueno, todos lo celebran el 1 de mayo en alusión a esos acontecimientos, menos el país en donde ocurrieron esos hechos, Charlie. Pero solo se de anécdotas. Bueno, pues Lisa Cook tendrá sentimientos encontrados este día del trabajo, Arthur, por lo que le ha ocurrido. Pues nos vemos la próxima, Arthur, si así te parece. Estaremos muy atentos. Se está poniendo calientita la cosa en Estados Unidos. Hay mucha más información, pero bueno, ya la próxima semana hay información de Tesla, en fin. Creo que una invitación a que nos sintonicen la próxima, Arthur, ¿te parece? Sí, por supuesto, Charlie. Saludos y abrazos para todos. Adiós, amigos. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.